Muy buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks con la mirada puesta en las claves que tenemos que vigilar para afrontar la tarde de hoy. Vamos a mirar a continuación a esas claves marcadas además, como decimos, por la cumbre de Davos, por el Foro Económico Mundial que está teniendo lugar en estos momentos en Suiza. Insistimos, Davos sigue cobrando el gran protagonismo en estos momentos y sobre todo seguimos vigilando algunas de las principales pautas o de los principales mensajes, discursos más bien que están girando en torno a la élite allí presente. Mensajes importantes como los que hemos escuchado a lo largo de la mañana por parte de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Por cierto que también en esta misma mesa donde hablaba Lagarde ha estado Dombrovskis. Enseguida recapitulamos o resumimos cuáles son los principales mensajes, pero atención porque hay una persona que mientras se teje este Foro Económico Mundial está orquestando el derribo, podríamos decir, de este club de los más poderosos del mundo. Y esa persona es Elon Musk, el siempre polémico magnate, dueño de Tesla, dueño de SpaceX y también de Twitter, que por cierto ha utilizado la que es su red social favorita, que es esta, para intentar sembrar un poquito más el caos en una cumbre, la de Davos, que está siendo muy criticada, especialmente criticada este año en medio del contexto de policrisis en el que nos estamos moviendo. Así que primera clave va a ir hoy a parar para Elon Musk. Segunda clave, mirando a los mensajes que ha lanzado Christine Lagarde, ha sido muy prudente a la hora de hablar sobre una recesión o no recesión en Europa. Pero aunque Christine Lagarde no nos ha dado muchas pistas o no ha querido hacerlo o no ha podido hacerlo, sí nos las han dado las actas del Banco Central Europeo, que también vamos a desgranar cuáles son los principales mensajes, esas minutas de la última reunión, la que tuvo lugar en diciembre, donde se produjo una subida en 50 puntos básicos en vez de 75 puntos básicos, que había sido el incremento anterior. No se repitió la pauta y se empezó a apostar por unas subidas algo más suaves. Vamos a ver cuáles fueron las principales conversaciones en el seno del Banco Central Europeo. Y aparte de esto, también tenemos que mirar a otros mensajes en Davos, y es que cada vez pesa con mayor fuerza la tensión entre Europa y Estados Unidos, o más bien los temores por parte de Europa de que Estados Unidos, a la hora de establecer esa ley de reducción de inflación, esas subvenciones que otorga a sus compañías, lo haya hecho de una forma plenamente consciente, es decir, sabiendo el daño que iba a causar no solo a Europa, sino también a otras regiones que tienen intereses empresariales en el país. Y como última y quinta clave nos vamos a poner también con el foco en Estados Unidos, también en China, con las fuertes inversiones que se están haciendo en estos momentos en materia de semiconductores, considerados pues el oro digital o el nuevo petróleo de los próximos 50 años. Como decimos, estas son las principales claves que vamos a estar repasando a lo largo de estos próximos minutos. Como decimos, primera clave, miramos a Elon Musk. Atención, porque al parecer Musk no es muy fanático de Davos. Enseguida lo veremos en un tuit, porque las élites políticas y empresariales están en Suiza esta semana con motivo del Foro Económico Mundial, que Elon Musk se está ocupando de criticar en redes sociales. La cumbre de este año aborda temas candentes del momento. Se trata de una edición bastante especial porque está llena de los acontecimientos actuales. Se desarrolla en un contexto de múltiples crisis, lo que ahora llamamos policrisis, que además es un término que también se está acuñando especialmente en Davos. ¿Y a qué nos referimos con policrisis? Bueno, pues a múltiples crisis. Hablamos de la crisis bélica con la guerra en Ucrania, la crisis energética, la sanitaria y la climática, todas ellas confluyendo a la vez. Y como les decimos, Elon Musk no es un gran fanático de este encuentro anual, y así lo ha hecho saber a través de la que no es solo su red social favorita, sino que es su red social de propiedad propia, Twitter. Ha publicado esta encuesta que vemos a continuación, vamos a ponerla también en pantalla completa, preguntando si la élite de Davos debería controlar o no el mundo. Al poco tiempo de que la encuesta se cierre, que apenas le queda una hora, más del 80% ya ha votado por un no.
Elon Musk tiene más de 126 millones de seguidores, más de 2 millones han participado en la encuesta. Y aquí Elon Musk quiere aprovechar su influencia para derribar los muros invisibles de Davos, porque considera que es una élite desconectada de la realidad del mundo. De hecho, son las principales críticas que en estos momentos están recibiendo los grandes poderosos, los poderosos en el ámbito político y empresarial. Elon Musk habla de ellos como una élite, como decimos, desconectada de la realidad del mundo, y después de haber rechazado la invitación que le han hecho para que se uniese a este evento, pues se ha trincherado y está multiplicando los ataques contra el Foro Económico Mundial, que ha calificado como aburrido, y de hecho se está preguntando si este es realmente el escenario ideal para discutir sobre la cooperación entre los sectores público y privado. Pero Elon Musk no solo ha lanzado esta encuesta, vemos ahí como un 86% ya han dicho que no a si deseamos o no que el Foro Económico Mundial controle, domine el mundo, sino que también ha ridiculizado a su fundador. También lo vamos a ver ahora en una respuesta que ha hecho a un tuit al fundador, que es Klaus Schwab, que ha pedido a los participantes que dominen el futuro frente a los desafíos que afronta actualmente el mundo. Es un mensaje que Schwab trasladaba durante su discurso de bienvenida. Él decía que ahora hay que afrontar este futuro, pero Elon Musk ha dicho, bueno, dominar el futuro no es que suene demasiado siniestro. ¿Cómo es que Davos sigue siendo algo relevante? ¿Intentan de verdad ser los jefes del mundo, ser los jefes de la Tierra? Bueno, de esta forma Elon Musk lanzaba unas pullitas a Klaus Schwab, como decimos, pero estas críticas podrían ser parte de una estrategia bien orquestada para desmantelar a este club. Musk acaba de subir el nivel, digamos, en esas críticas, porque, también lo vamos a ver ahora en otro tuit a continuación, denuncia a Davos y llega incluso a compararlo con una especie de gobierno no electo e impopular. Lo podemos ver también en esta respuesta. Insiste en su tuit, en el que estamos viendo, en que Davos se está convirtiendo cada vez más en un gobierno mundial no electo que la gente nunca pidió y que no quiere. Elon Musk es muy consciente de que esta acusación puede resonar con mucha fuerza entre sus seguidores. Recordemos, tiene más de 126 millones y después de estas críticas lanzó de inmediato la encuesta con esa pregunta tendenciosa, ¿no? ¿Debería el Foro Económico Mundial controlar el mundo? Musk no dice qué pretende hacer con los resultados de esta encuesta. Bueno, recordemos que hace poco él decía si debería irse, ¿no?, como CEO de Twitter, y por el momento tampoco ha hecho nada al respecto, sigue siéndolo. Muchos querían que se fuera de la compañía, así que probablemente Musk no haga nada con los resultados de esta encuesta, simplemente quiera saberlo o simplemente, pues, por mera diversión haya lanzado esta encuesta por seguir con la crítica hacia Davos, que no solo ha estado atrayendo el Foro Económico Mundial críticas por parte de Elon Musk, lo ha estado haciendo por parte de todos los que están viendo el foro desde fuera, lo ha estado haciendo a lo largo de los últimos años. Pues quizás cobra mayor relevancia dentro del contexto urgente inmediato en el que nos movemos, pero sí que es cierto que ha estado atrayendo críticas durante muchos años. Últimamente, sin embargo, como decimos, no ha hecho más que aumentar. La pregunta es, ¿podría ser Elon Musk el portavoz que provoque realmente un cambio? Bueno, nosotros lanzamos esta cuestión. Mientras tanto, como decimos, Christine Lagarde ha sido una de las voces que hoy se ha pronunciado en el marco del Foro Económico Mundial. Entre esa élite de Davos, que tanto está denunciando Elon Musk, están los banqueros centrales. Christine Lagarde, una de ellos, pero no se ha mojado mucho, bueno, más bien nada. No ha querido sumarse a los mensajes lanzados por Olaf Scholz o por su colega Bill Rohr de que no va a haber una recesión en 2023. Recordemos, tanto Olaf Scholz como Bill Rohr han sacado pecho diciendo que Europa puede esquivar una recesión perfectamente este año. Es más, ha calificado Lagarde estos mensajes como demasiado explícitos y ella no quiere serlo, o más bien no debe. La prudencia, desde luego, es una virtud, podríamos decir, entre los banqueros centrales, que nos tienen ya muy entrenados en esto de leer entre líneas, pero eso sí, dice Lagarde que hay buenas noticias que han llegado en las últimas semanas, se refiere a los últimos buenos datos macroeconómicos en Europa, y que aunque 2023 no va a ser un año brillante, que bueno, para decirnos esto realmente no había que ser muy lumbreras, va a ser mejor de lo que se había temido en un primer momento, lo decía así. And I agree with you
that the news have become much more positive in the last few weeks. And, the rhetoric has moved from recession in Q3, Q4, and possibly plus, to recession in Q4 and Q1 of 23, to now this small contraction, and with leaders of some of the major players in Europe actually arguing that there will be no recession. I think the case made by Olaf Scholz on Germany a couple of days ago was explicit. So we look at that, and what we are seeing at the moment is clearly an activity that is declining compared with an excellent 2022, where growth was 3.4, to a growth projections that we have for 23 of 0.5. So it's not a brilliant year, but it is a lot better than what we had feared. So we start with that. Pero además, la presidenta del Banco Central Europeo también ha hablado de inflación. No ha pasado de puntillas por la inflación subyacente, como se están haciendo muchos en estos momentos, pero ha dicho que esta inflación es críticamente importante, que sigue siendo una inflación demasiado elevada, se mire como se mire. Ha sido bastante tajante al respecto, así que bueno, también está intentando de alguna forma lanzar o echar jarros de agua fría sobre las perspectivas que puedan ser más optimistas. Como decimos, la prudencia es una de las virtudes de los banqueros centrales. Lo hemos visto por parte de Jerome Powell, lo estamos viendo también al otro lado del charco, bueno, a este lado del charco con Christine Lagarde. Ella ha insistido en que el Banco Central Europeo va a mantener el rumbo hasta que se haya movido a territorio restrictivo durante el tiempo suficiente para que la inflación vuelva al 2%. Y podríamos decir que ha sido la nota negativa en un Davos que está sorprendiendo y mucho por su optimismo, teniendo en cuenta el panorama que atravesamos a escala global. Pero hay que decir que, más allá de Christine Lagarde, a falta de sus pistas, más bien, buenas son las de las minutas del Banco Central Europeo publicadas hoy. Son las actas de la última reunión, la de diciembre, que se saldó con una subida en 50 puntos básicos. La gran mayoría de los miembros respaldó una subida algo más suave después de los incrementos anteriores de 75 puntos básicos. Y aunque algunas posturas más agresivas se decantaban por esos 75 puntos, finalmente ganó el argumento de que con 50 los tipos podrían alcanzar los niveles lo suficientemente restrictivos. La idea, por tanto, ahora mismo entre el seno del Banco Central Europeo pasa por realizar incrementos sostenidos de una forma rápida en el transcurso de unas pocas reuniones que a su vez permitan al Banco Central Europeo evaluar el impacto de sus políticas durante todo este camino. Es importante la postura sobre el tipo terminal, se sigue situando en torno al 2,8%. Los miembros esperan que los tipos clave del Banco Central Europeo aumenten en 50 puntos básicos para febrero y pasar ya a 25 puntos básicos en marzo. Pero este aparente consenso contrasta con las últimas declaraciones de Klaas Knot, el gobernador del Banco Central de Holanda, miembro del Banco Central Europeo, que ha llegado a sugerir que probablemente la mayor parte del resto de subidas van a ser de 50 puntos básicos. Él ha insistido en que una gran parte del terreno que tienen que cubrir todavía tienen que hacerlo con un ritmo constante de varias subidas en 50 puntos básicos. Dice, hombre, no vamos a tener una única subida en 50 puntos básicos, vamos a seguir un poco más. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Las proyecciones de inflación para los próximos 2 o 3 años por el momento son bastante imprecisas. Es decir, a este respecto no tenemos demasiada información desglosada de las actas del Banco Central Europeo. Pero respecto a la recesión, que hoy Lagarde no ha querido mencionar, en diciembre los miembros del Banco Central Europeo coincidieron en que es probable que la eurozona experimente una recesión leve en el último trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. Según las últimas proyecciones, una recesión sería relativamente breve y poco profunda. Pero además, Europa hoy ha sido protagonista también en Davos por otro motivo, del que se está hablando mucho, podríamos decir, en el Foro Económico Mundial este año, y es la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos. Junto a Lagarde, hoy ha hablado Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, y él ha hablado sobre estas subvenciones estadounidenses. Ha sugerido que Estados Unidos sabía que este plan iba a perjudicar a Europa y que, por tanto, al lanzarlo, al seguir adelante con esta ley, lo hacía de una forma totalmente consciente. Dice que no es un problema de omisión, de que no se haya dado cuenta, porque si lo hubiera sido,
sería mucho más fácil de arreglar. Además, ha reconocido que, aunque se podrán abordar muchos aspectos en las negociaciones con Estados Unidos, Europa no podrá resolver todos los problemas que deriven de esta legislación de Estados Unidos. I would not see it just like an omission. You know, if it was omission, it was probably easier to correct. But we all know that also President Biden was campaigning on Buy American. Yeah. And this is some kind of manifestation of Buy American. So I think also through this engagement we'll be able to solve part of our problems. We probably will not be able to solve all of our problems. And, for example, some of the senators, like Senator Manchin, already is, in a sense, saying that he sees also this solution on clean vehicles tax credits as a loophole. So by no means we can interpret it as an omission. So, okay, as I said, there are some openings. Also, President Biden himself said that yes, Inflation Reduction Act is not meant to exclude partners like European Union. So we're trying to build on this and seeing how it materializes in concrete decisions and how the most discriminatory aspects, most negative aspects of Inflation Reduction Act can be addressed. Reino Unido también ha advertido sobre la ley de reducción de inflación de Estados Unidos, que ha dicho en pocas palabras que es peligrosa. Lo ha dicho el secretario de Negocios de Gran Bretaña en un panel en Davos, Grant Shapps. Él insiste en que la ley de reducción de la inflación es peligrosa porque podría caer en el proteccionismo. Él en concreto señala que los países han aprendido tanto de la pandemia como de la guerra en Ucrania y que la lección es bastante clara, que hay que ser autosuficiente, pero los líderes también tienen que asegurarse de mantener el mundo lo más abierto posible. Sobre la ley de reducción de la inflación, insiste en que esta ley es proteccionismo puro y duro. Si es intencional o no, ese ya es otro debate. Bueno, quien ha sido mucho más tajante al respecto ha sido Dombrovskis, que es diciendo, bueno, esto es claramente intencional. Pero aquí el británico no quiere mojarse tanto. La gran cantidad de subsidios estadounidenses en todo, desde la fabricación de energía verde hasta los microchips, como sabemos, ha enfurecido a Bruselas porque las empresas europeas amenazan ahora con trasladar la producción a Estados Unidos. La Unión Europea está preparando una respuesta que podría incluir suavizar las normas sobre ayudas estatales. Pero seguimos con la mirada puesta en Estados Unidos y en concreto sobre, bueno, su caza, podríamos decir, hacia el oro de la era hiperconectada, los semiconductores, que casi podríamos hablar de ellos como del nuevo petróleo. Tienen múltiples usos, como sabemos, y no solo hablamos de su papel en la electrónica de consumo como los teléfonos móviles o los ordenadores portátiles, tampoco hablamos únicamente de los automóviles, sino también de su rol esencial en la fabricación de armamento militar de última generación. Durante la mayor parte del siglo XX, la geopolítica se ha definido por la producción de petróleo. Pero con la creciente preocupación por el cambio climático y los llamamientos a una transición hacia el dominio de la energía limpia, el petróleo pronto podría ser reemplazado en cuanto a su impacto global. Los chips son críticos para todos los aspectos de la existencia humana. De hecho, así lo resume el propio consejero delegado de Intel. En un entorno cada vez más digital, los semiconductores son imprescindibles porque todo lo digital funciona con estos chips, así como el lugar donde se ubican las reservas de petróleo han definido históricamente la geopolítica en los últimos 50 años, el lugar donde se ubican las cadenas de suministro de tecnología y los semiconductores va a definir la geopolítica de las próximas 5 décadas. Y precisamente por esto, tanto Estados Unidos como Europa han aumentado sus inversiones en la producción nacional de chips. Además, buscan reducir su dependencia sobre la que es la gran fábrica mundial de chips del mundo, que es Taiwán. Se calcula que las empresas de Estados Unidos ya han invertido unos 200.000 millones de dólares en la producción de chips. Esto ha generado 40.000 empleos. Estados Unidos ha agilizado estos esfuerzos para invertir en la industria, sobre todo después de la escasez de chips que se vivió tras la pandemia. Y además de las empresas privadas que invierten en la industria, el Gobierno también ha hecho grandes contribuciones a esta industria de semiconductores a través de la Ley de Ciencia y Chips. En agosto del año pasado, el Congreso aprobó la inversión de más de 52.000 millones para la fabricación e investigación de semiconductores y un crédito fiscal de inversión del 25% para plantas de chips cuyo valor se estima en 24.000 millones. Una legislación que tiene como objetivo mejorar la competencia con China, fortaleciendo la fabricación,
las cadenas de suministro y la seguridad nacional de Estados Unidos, invirtiendo en investigación y desarrollo, ciencia y tecnología. Mientras Estados Unidos está avanzando en estos términos, intenta interrumpir el desarrollo de China. ¿Cómo? Impidiéndole el acceso a estos chips más avanzados. Y estas son las principales claves, 5 claves que vigilamos en la tarde de hoy en Rolling Stocks y que por supuesto vamos a ir desgranando y analizando a lo largo de la tarde.